Hola, 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 hola. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Doc. Turu. Ya. Entonces, una vez determino todo esto, tengo que volver a la parte de mi sistema exaxial, ¿ya? El sistema exaxial, pues, me va a ayudar a determinar. En el caso de D2, que vamos a tener toda esta parte. O sea, esta era mi isodifásica. Dicho de otra manera, ¿por qué busco el más isodifásico? Porque literalmente estaría en esta línea, ¿verdad? O sea, tiene la parte negativa y tiene la parte positiva. Por eso tengo que buscar el más isodifásico cuando tengo que utilizar el sistema exaxial. Entonces, dicho esto, esta es mi línea en la cual se va a encontrar mi eje cardíaco. Volviendo a rememorar, por si acaso, decimos que es un eje normal cuando el eje normal se encuentra entre -30 hasta +90, es decir, esta línea que estoy dibujando es la que puedo decir que es un eje normal, mientras que cuando el eje se encuentra entre +90 hasta 180 es un desvío hacia la derecha, ¿ya? Es un desvío hacia la derecha, mientras que de -30 hacia -90 es un desvío hacia la izquierda y de un -90 hasta 180 es un desvío extremo, ¿ya? En la cual, pues, si vamos de nuevo hacia el eje, de izquierda hacia derecha, que sería lo normal del sistema cardionector, y de arriba hacia abajo, porque acá es donde terminaría el impulso, es decir, el sistema cardiomotor está dentro de las características normales, pero ¿cuándo tendríamos un desvío hacia la derecha? Cuando el impulso termine hacia este lado, ¿ya? O sea, el impulso va a acabar hacia este lado o el impulso en una, que eso lo vamos a aprender después, pero en una alteración del sistema cardionector acabe hacia este lado, ya, desvío hacia la derecha, desvío hacia la izquierda, que este es más fácil, la generación del impulso acabe hacia este extremo, ya hay un desvío extremo, como puede ocurrir en pacientes con dextrorotación cardíaca, que técnicamente pues no tienen una patología, sino que en la formación embriológica, por algún motivo, porque la causa suele ser idiopático, hay una dextrorotación cardíaca. Entonces, cuando hacemos el eje, nos da que el eje cardíaco está hacia este lado, pero en esos pacientes no tienen ninguna alteración como tal. Hemos colocado el electrocardiograma como se debería colocar, pero pues identifica que tenemos esta alteración, ¿ya? Entonces, en este caso, lo de D2, tenemos esta línea. ¿Era positivo o negativo? Era positivo, entonces la parte positiva acaba justamente acá en ABL, ¿ya? El problema es que estamos justo en el rango entre un eje normal y entre un desvío, ¿ya? En este caso, por las características, técnicamente tendría que ser un desvío hacia la izquierda, que esa sería la manera clásica para hacer esto. La manera más sencilla, entre comillas, porque algunos prefieren el otro, es solamente tomar dos derivaciones, que va a ser D1 y ABF, ¿ya? Y determinar si es positivo, si es negativo, si es isodifásico, o sea, positivo o negativo, en este caso sería nulo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, al mismo ejemplo, voy a buscar la derivación de 1 y voy a buscar la derivación ABF. Eh, que en este caso tiene características positivas y en este caso tiene características negativas, por el cual me voy a ir al otro cuadro y tengo que buscar en los positivos, ya que hay un D1 positivo, este no, aquí hay otro positivo.
Eh, Ninguno más entre estos dos. Entonces, ABF era negativo, sí, y la característica tal cual me ha dado en el otro, desvío hacia la izquierda, ¿ya? Los dos métodos funcionan. Ya depende de ustedes cuál es el que quieran utilizar, para cuál para ustedes se les hace más sencillo. A modo de comentario, sí existe otro método, un tercer método que ya en este punto para mí era exagerado aprenderme todos los métodos, porque el tercero no se me hace muy lógico, pero si me da tiempo les voy a enseñar el tercer método. Solo lo encontré en un libro, pero a modo de conocimiento pues no está mal, ¿ya? Eso con los ejes. En esta parte, antes de que pase a la parte más importante, ¿alguien tiene alguna pregunta? Que estamos volviendo a repetir lo que ya hemos llevado la anterior clase. Nadie, qué bien. Qué buenos estudiantes. Doctor, Entonces, dime, ¿podría repetir los dos métodos, por favor? ya. Eh, Caramba. Tuturu. El sistema hexaxial. Dentro del sistema hexaxial, lo que ustedes tienen que saber es que de menos 30 a más 90, todo lo que abarque esto que estoy pintando es el eje normal, ¿ya? De menos 30 hasta más 90. Todo lo que esté dentro de este rango es eje normal. Todo lo que esté de más 90 hasta 180, vamos a decir que es un desvío hacia la derecha. Todo lo que esté de menos 30 hacia menos 90, vamos a decir que es un desvío hacia la izquierda. Como la manera que yo recuerdo que es un desvío hacia la izquierda, porque aquí está ABL, ¿ya? Left, entonces izquierda. Y todo lo que esté menos 90 hasta 180 es un desvío extremo. Dicho esto, lo que tengo que hacer, el método que tengo que hacer es determinar cuál es el macizo difásico. Y para determinar cuál es el macizo difásico, lo único que yo tengo que hacer es contar cuadraditos en el complejo QRS y decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de positivo, 5, 6, 7, 8 de negativo. Entonces, a diferencia de todos los demás, pues mi derivación de 2 es la maciza bifásica, por el cual tengo que usar el mnemotécnico. La señora Flor tiene 3 maridos, ¿ya? De 2, de 3. Entonces, ABF con D1, ABL con D2, ABR con D3. En este caso, D2 estaría con ABL, ¿ya? Y acá tengo que determinar si es más positivo o es más negativo, ya que esta es la parte negativa. Entonces, en esto claramente es más positivo, por el cual me voy al sistema hexaxial, en la cual voy a determinar pues exactamente dónde está. Tenemos D2, que es esto, por eso tiene que ser macizo difásico, porque encontramos los estímulos desde acá hasta acá, ¿ya? ¿Cuál es su paralela, su perpendicular? En este caso era ABL. Entonces, ABL era negativo o era positivo. Según nuestro electrocardiograma, pues es positivo. En este sentido, significa que la generación del impulso termina acá, ¿ya? Justo en el rango entre el eje normal y justo en el rango entre el eje de desvío hacia la izquierda, ¿ya? Pero como vamos a tener abarcado toda esta parte, eh, yo puedo fácilmente suponer que es un desvío hacia la izquierda, ¿ya? Es un desvío hacia la izquierda. Eso en el primer método. En el segundo método, que es más sencillo en teoría, solamente tengo que ver dos derivaciones, que va a ser D1 y ABF, y determinar si es positivo, es negativo, o si es isodifásico, que a eso se refiere con nulo por si acaso, ¿ya? Que es isodifásico. Entonces, acá tengo la derivación D1 y la derivación ABF.
Este es positivo y este es negativo. No hay nulo porque para decir que es nulo tendría que tener estas características. Entonces, voy a buscar el de 1 que es positivo. Acá tengo 1, este no, este no, este no, este sí, este no, este no. Tengo estos dos, ¿ya? Entonces, en este sentido, tengo que ver si es negativo. Acá tengo el negativo y aquí el que es nulo, por el cual, igual que en el método clásico, me da desvío hacia la izquierda. Con ambos métodos funciona. Depende de ustedes cuál es el que quieran utilizar. Yo en lo personal prefiero utilizar el método clásico, la verdad, pero en el examen de la próxima semana, en su examencito, pues ustedes pueden determinarlo a través de cualquier método que ustedes consideren, ¿ya? Es indiferente para mí. Entonces, las ondas. El electrocardiograma, el electrocardiograma se va a dividir de manera muy importante a través de la generación de ondas, ya que la parte más importante que tenemos que saber, la primera onda que se va a formar en el electrocardiograma es la onda P. De ahí vamos a tener el complejo QRS que va a ser otra cantidad de ondas también, que va a ser la onda Q, la onda R y la onda S. Y al final vamos a tener la generación de la onda T, ¿ya? Que cada uno de estos va a significar algo. Esto es un electrocardiograma normal, en términos generales, ya en términos generales, porque mediante avancemos vamos a ver que se va a ir modificando ciertos aspectos. Entonces, la onda P va a significar la despolarización auricular, es decir, la generación del impulso que, bueno, despolarización pues no es más que decir, porque ya hemos llevado esta parte en fisiología, que va a ser la contracción auricular, ¿ya? A eso le vamos a decir despolarización. Entonces tenemos la onda P, que va a ser la despolarización auricular, es decir, tal cual de derecha a izquierda, ¿ya? Que va a ir la generación, o de izquierda a derecha, perdón, que va a ir la generación del impulso. Entonces, vamos a ver esto a través de la onda P. Mientras que cuando ya hablamos del complejo QRS, vamos a decir que es la despolarización ventricular como complejo QRS, ¿ya? O sea, si digo complejo QRS, es mucho más sencillo decir despolarización ventricular y ya. Pero cada onda va a representar una despolarización específica dentro del ventrículo, en la cual la onda Q va a representar la despolarización del septo, ¿ya? La despolarización del septo. La onda R representa la despolarización de las paredes libres del corazón y la onda S va a representar la despolarización de las bases ventriculares, ¿ya? Es decir, va en un orden. Y finalmente vamos a tener la onda T que va a ser la repolarización ventricular. Por eso es tan importante aprender primero los potenciales de acción, porque si yo me voy a más o menos lo que he visto ayer en la guía de prácticas, en las cuales según la guía de prácticas tendríamos que haber hecho en práctica electrocardiograma en la semana 4, no tiene sentido, porque primero tienen que entender el potencial de acción para posteriormente podamos entrar en el electrocardiograma y así nos está explicando cosas que se supone que ya han llevado, ¿ya? Entonces, cada onda va a tener características también. La onda P es la primera onda positiva que vamos a tener dentro del electrocardiograma. Pero, ¿por qué no se ve la repolarización auricular? La repolarización auricular, al tener la característica de generación del impulso, porque el ventrículo es más grande, evidentemente se va a encontrar en este espacio, ¿ya? Se encuentra en este espacio la repolarización auricular, pero que no tenemos una representación gráfica
dentro del electrocardiograma. Pero sabemos que la repolarización auricular se encuentra justamente en este espacio entre el final de la onda P y el inicio de la onda Q, ¿ya? La onda Q, su característica es que es la primera onda negativa que tenemos, ¿ya? Es la primera onda negativa. La onda R es la segunda onda positiva, pero es la que mayor voltaje va a tener en comparación a las demás. La onda S, la onda S es la segunda onda negativa que vamos a tener, pero que tiene mayor voltaje en comparación a la onda Q. Y la onda T, en su repolarización ventricular, en su característica, siempre va a tener un mayor voltaje en comparación a la onda P, ¿ya? Como pueden ver acá, la onda T tiene mayor voltaje en comparación a la onda P. Eso hablando exclusivamente de ondas. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a esta parte? No sé qué sigue. Uy. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta, perdón, en esta parte? Bueno, dime, Esteban. Sí, doctor. Bueno, mi pregunta es más que todo a lo que estaba leyendo. Hay algunos que también unen, por así decirlo, como es segmento ST o Ya. intervalo PR. Los Eso sí puede segmentos, explicar. los segmentos y los intervalos lo vamos a ver más adelante, por ya en estos solo necesito que aprendan las ondas. Porque si les digo todo completo, entonces sé que se van a marear. Por eso lo hago paso por paso. Dime, Silva. Disculpe, doctor, pero un familiar mío le diagnosticaron repolarización precoz, si no me equivoco. ¿Cómo funcionaría eso en el corazón? Repolarización precoz. Sí, correcto. Ya, a grandes rasgos, porque no sé específicamente cuál será. Puede ser en cualquier parte ventricular o auricular. Normalmente supongo que se refiere a la parte ventricular, en la cual ves estos espacios en el tiempo. Tiene una característica cuando ya hablemos de los intervalos y los segmentos. Si esto se acorta, significa que la repolarización está ocurriendo mucho antes, ya sea en la parte ventricular o en la parte auricular. A grandes rasgos, eso por si acaso. Como repolarización precoz. Ok, muchas gracias, doc. Ok, ¿alguna otra consulta? Nada, qué bien, qué buenos estudiantes tengo. Dentro de, una vez ya sabemos esto de las ondas, sí tengo lo de segmentos, creo que sí. Muy al final, aquí. Ya, no hay problema. Ahora que sabemos lo de las ondas, tenemos que determinar la frecuencia cardíaca a través de esto, en la cual necesito que entiendan dos conceptos. Cuándo saber que es un ritmo regular y cuándo saber que es un ritmo irregular, ¿ya? ¿Cómo sé que es un ritmo regular? Bueno, estos son bonitos estos cuadros, pero voy a utilizar el electro que tenemos. Fácil. Ritmo regular, ahora que ya saben cuál es onda R, para eso era necesario aprender primero esa parte. Aquí están las ondas R's, ¿ya? Por el cual tengo, para decir que es un ritmo regular, voy a tener la misma cantidad de cuadrados pequeños o cuadrados grandes entre onda R, onda R, onda R, entre onda R, onda R y onda R, ¿ya? Que en este ejemplo es un ritmo regular, ¿ya? Un ritmo irregular, no sé si he colocado un electro con ese ejemplo, en este no creo, creo que es un ritmo regular.
5, 10, 15, 20, 21, 22. 5, 10, 15, 20, 21, 22 es igual a un ritmo regular, ¿ya? Como pueden ver, yo no estoy contando, no me cuesta contar, entonces ustedes igual tienen que tener una habilidad para determinar si es un ritmo regular o un ritmo irregular, ¿ya? Entonces estamos frente a un ritmo regular en cualquiera de los dos ejemplos. Un ritmo irregular, que lo creo tengo más adelante, aquí, un ritmo irregular, pues vamos a ver que la distancia entre onda R y onda R, este es un de dos largo por si acaso, no es la misma si contamos la cantidad de cuadrados. Aquí tengo 5, 10, 11, 12, digamos, 13 tal vez. En la primera, 4, 9, aquí tengo 9, no es la misma distancia entre onda R y onda R. Aquí tengo 9 nuevamente, en el siguiente tengo 5, 10, 15, 18. Entonces, esto sí, estamos hablando de un ritmo irregular, ¿ya? Ritmos regulares, ritmos irregulares. Eso como primer concepto. Entonces, cuando identifico que es un ritmo regular o un ritmo irregular, automáticamente tengo que determinar cuál es la técnica adecuada para este ritmo regular o ritmo irregular. En este caso, tengo tres técnicas para los ritmos regulares, ¿ya? La primera técnica es entre onda R y onda R, voy a contar la cantidad de cuadrados pequeños que tengo, ¿ya? En la cual la técnica es 1500 dividido entre la cantidad de cuadrados pequeños que tengo entre onda R y onda R. En este caso me da 100 latidos por minuto, ¿ya? Una pregunta que me hacen frecuentemente, ¿cuál es o de qué derivación tengo que contar entre la onda R y onda R? Según la literatura es muy indiferente, pero por las características de las derivaciones, sí es preferible que saquen de D2 o en el mejor de los casos de D2 largo, ¿ya? Les voy a mostrar, en el primero tengo el D2 largo. Aquí. Puede ser de esta derivación de 2 que puedo utilizar el cálculo de la frecuencia cardíaca, o este que es de 2 largo, ¿ya? O sea, porque acá veo mayor cantidad de tiempo la característica del electrocardiograma. Entonces, dicho esto, utilizo cualquiera de estos dos. Entonces, en este caso, si voy a utilizar los cuadrados pequeños entre onda R y onda R, aquí tengo 1, 2, 5, 10, 15, 20, 22. 1500 entre 22, voy a usar mi celular porque por eso estudié medicina. 1500 dividido entre 22 estaría en 68 latidos por minuto, ¿ya? 68 latidos por minuto. Porque sé que es un ritmo regular. ¿Alguien les ha activado su micrófono? ¿Quieres preguntar algo? ¿O te has confundido? Porque escucho como que raspas una hoja o algo. Nada, que bien. Bueno, esa es la primera técnica, utilizar los cuadrados pequeños. La segunda técnica es utilizar los cuadrados grandes. ¿Cuál es el detalle en el cuadrado grande? Pues para que sea exacto tendríamos que estar en esta línea gruesa que tiene el electrocardiograma. Ya voy a utilizar mi electro de ejemplo. Ambas líneas ondas series tendrían que estar en esa línea gruesa para que yo esté seguro de que estamos solamente con la cantidad de cuadrados grandes. En este D2 normal o D2 corto no tengo, pero acá en el D2 largo sí tengo una, ya que va a ser 1, 2, 3 y 4 cuadrados grandes. Al lado igual tengo. Entonces, la técnica para determinar frecuencia cardíaca a través de los cuadrados grandes
es contar la cantidad de cuadrados grandes. 300 dividido entre la cantidad de cuadrados grandes. En el ejemplo nos da 300 dividido entre 3 es 100 latidos por minuto. En el otro, que tenía 4 cuadrados grandes, si no me equivoco, que sería 300 dividido entre 4, me da 75. Es un poquito más inexacto porque con los cuadrados pequeños me daba 68, ¿ya? Y por si acaso, no todos los electrocardiogramas les va a dar de 2 largo, entonces puede ocurrir como en el ejemplo que tenemos de nuestro electrocardiograma, que solamente tengan de 2 corto, y acá se les va a hacer un poquito complicado hacer el cálculo con los cuadrados grandes. Por eso tienen que aprender las dos técnicas. Y la tercera técnica, que a mí en lo personal no me gusta, pero no sé, a los estudiantes les parece mejor para ritmos regulares, que esta sí necesito hacerlo en un D2 largo, ¿ya? Tengo que ver la onda R que esté más próxima a esta línea gruesa del electrocardiograma, en la cual voy a decir que esta es A, la siguiente onda R es B, la siguiente onda R es C, la siguiente es D y la siguiente es E. Solo voy a agarrar 5 ondas R, ¿ya? Entonces, la siguiente línea gruesa voy a decir que es 300 latidos por minuto, la siguiente línea gruesa voy a decir que es 150, la siguiente 100, la siguiente 75, la siguiente 60, la siguiente 50, 43, 37, 33 y 30, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la manera de yo sacar la frecuencia cardíaca? La siguiente onda R es la que va a determinar cuánto es la frecuencia cardíaca en este paciente, ¿ya? Que esto me dice que es 110 latidos por minuto aproximadamente. ¿Por qué digo 110? Porque aquí está 100, el siguiente cuadrado pequeño sería 110, 120, 130, 140 y 150, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esta técnica? Es un poquito más inexacto la cantidad de frecuencia cardíaca que vamos a tener, y el problema es que sí o sí necesito un D2 largo para tener una característica adecuada para sacar esta tercera técnica. Ustedes, depende de ustedes cuál es la técnica que quieren utilizar. A mí me da exactamente igual cuál es la técnica que van a utilizar. Yo quiero que estén a gustos con la forma que hayan escogido y que tengan habilidad, ¿ya? Porque si están tardando en contar cuadrados pequeños, ahí tenemos un problema. O cuadrados grandes, tenemos un problema, o que estén contando las ondas Eres. Tienen que empezar a adquirir habilidad para que en teoría el electrocardiograma lo puedan leer en un máximo de 2 minutos cada electro, que es lo ideal, por si acaso, un máximo de 2 minutos. Ya, colegas, pues en 45 segundos, con todos los pasos que les he mostrado al inicio, ya se puede leer el electrocardiograma, que es a lo que ustedes tienen que llegar, ¿ya? Entonces, eso con los ritmos regulares. En los ritmos irregulares vamos a tener dos métodos, que va a ser la regla de los 6 segundos, la regla de los 6 segundos y la regla de los 3 segundos, ¿ya? La regla de los 6 y la regla de los 3. Entonces, en los ritmos irregulares sí tengo que utilizar un D2 largo, en la cual voy a decir que en 30 cuadrados grandes, ya, en 30 cuadrados grandes, voy a contar cuántas ondas Eres hay, ya. Entonces, en estos 30 cuadrados grandes tengo 12 ondas Eres. Voy a contar las ondas Eres y las voy a multiplicar por 10, ¿ya? Caramba, las voy a multiplicar por 10. Entonces, 12 por 10, pues 120 latidos por minuto. Así de sencillo es en el caso de los ritmos irregulares. En la regla de los 6 segundos. En la regla de los 3 segundos, voy a agarrar 15 cuadrados grandes,
ya, o sea, la mitad, por esos 3 segundos y 6 segundos, 15 cuadrados grandes, voy a contar en estos 15 cuadrados grandes cuántas ondas Eres hay, ¿ya? Entonces, una vez cuento cuántas ondas Eres hay, que en este caso me dice que es 5, voy a multiplicar 20 por la cantidad de cuadrados, perdón, 20 por la cantidad de ondas Eres que tenemos, ¿ya? Básicamente son lo mismo, solo que dependiendo de la cantidad de, o tu trazo, ese es el término correcto, tu trazo de electrocardiograma, si no es muy largo y no tienes 30 cuadrados grandes en tu dedos largo, pues puedes utilizar el otro método de todas maneras, que solamente abarca 15 cuadrados grandes, porque en el ejemplo, en nuestro electrocardiograma, creo que no llegamos a 30. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, si llegamos, pero en un dedos largo. Acá es imposible. En este caso tendría que utilizar la técnica de 15 cuadrados pequeños y eso creo que no llega. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. No llega. En caso sea un ritmo irregular. Por eso siempre tengo que tener un dedos largo para determinar en un ritmo irregular, ¿ya? En los ritmos irregulares sí tengo que hacerlo en un dedos largo. Entonces, con eso, de esa manera, perdón, tengo que sacar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Por el cual, ritmos regulares, ritmos irregulares. No es tan difícil, según yo. ¿A qué vamos a llamar ritmo sinusal? ¿Ya? Ritmo sinusal, vamos a decir a las características de un electrocardiograma normal. Para decir que es un ritmo sinusal, o en otras palabras, un electrocardiograma normal, la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Cada onda P debe ir seguida de un complejo QRS. La onda P es positiva en D2, D3, ABF, B2 y B6. Toda la derivación ABR es negativa. Los intervalos RR son constantes, es decir, tenemos la misma cantidad de cuadrados pequeños entre onda R y onda R, y el intervalo PR debe ser mayor a 0.2 segundos, pero no menor a 0.20 segundos. Estas son las características para decir que es un ritmo sinusal, ¿ya? Ritmo sinusal, ¿en qué sentido? Pues que a través del nódulo sinusal todos los impulsos de generación que habíamos visto en el sistema cardionector están sucediendo exactamente como deberían suceder, como en teoría, eso lo vamos a ver en la práctica, en teoría pasa o pasarían sus electros de todos ustedes, ¿ya? Que deberían tener ritmos sinusales, salvo que me digan que tengan alguna patología cardíaca de base. ¿Alguna pregunta en esto de las derivaciones, de las frecuencias cardíacas? Yo tengo Dime. en caso de que sea un ritmo irregular, se empiezan a contar los cuadrados grandes desde que hay un punto R. ¿En ritmos regulares? No, Doc, en los irregulares. Ya, buena duda. En realidad, lo que yo tengo que hacer, y que me sirve esto, voy a empezar a contar los cuadrados, los cuadrados grandes desde la primera generación de onda R, ¿ya? Porque si yo con el otro ejemplo abarco, ¿dónde está mi electro? Era que no lo dejé tan atrás. Si por ejemplo yo uso este primer cuadrado grande, no tiene sentido, ¿ya? Y si utilizo este, donde ni siquiera hay generación de ondas, tampoco tiene sentido porque estoy utilizando un espacio de tiempo donde ni siquiera hay una onda R, por el cual
tengo que contar desde la primera onda R para los ritmos irregulares, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta llegar al 15 o hasta llegar al 30. Y en este espacio, digamos 15, 3, 4, 5, 10, 15, ya. Hasta acá, pues, podría decir que tengo 4 ondas Ceres o 5 ondas Ceres, ¿ya? Solo tengo que contar la cantidad de cuadrados granos. Buena pregunta, en realidad. La que me haces, para los ritmos irregulares, voy a empezar a contar a partir de la primera generación de onda R hacia adelante. ¿Cuál era tu otra pregunta? Me dijiste que tenías dos. Sí, Doc. Bueno, en el caso de que tengamos una D2 y una D2 ampliada, pero se vea como en este caso en el ejemplo tenemos una D2 regular y una D2 ampliada irregular, ¿cuál sería mejor usar? Porque en ambos, como vio, salió variado el resultado. Ya. Ahora, lo que tú me dices, técnicamente no es posible que tengamos un ritmo regular en una derivación y tengamos un ritmo irregular en otra, ¿ya? ¿Por qué te digo que técnicamente es imposible? O es regular o es irregular. Y bueno, este es un tip que me dieron los cardiólogos que me han enseñado. Cuento la cantidad de cuadrados grandes y pues inclusive no lo hagan. Yo lo hago solo porque ya aprendí mucho sobre esto. Pero si yo me voy a la generación de ondas en cada derivación, puedo ver cómo todas están en la misma línea, ¿ya? De 1, de 2, de 3, de 2 largo, sigue estando en la misma línea, todas están, perdón, mi pulso, todas están en la misma línea, ¿ya? Entonces, tengo la característica de que es un ritmo regular. Entonces, no, sería raro, muy raro, que en tu derivación de 2 corto estés con un ritmo regular y aquí tengas un ritmo irregular. No tendría coherencia por lo que estoy haciendo ahora, ¿ya? O sea, podemos ver que la generación de ondas R ocurre exactamente en el mismo punto. Para decir que es un ritmo irregular, de la nada tendría que aparecer aquí una onda R, ¿ya? Que zafa de esta línea. Y aquí otra onda R y zafa de esta línea. Entonces acá sí estoy viendo un ritmo irregular, ¿ya? Ya, gracias. Y ahorita se me hizo otra pregunta, disculpe. En el momento de realizar la división en el caso de que sea una onda regular, los 1500 es un valor ya establecido o depende de algo. No, el valor es establecido, ¿ya? Es una técnica antigua que se tiene en la cual 1500 para cuadrados pequeños y 300 para cuadrados grandes. Es un valor establecido. Buena pregunta. Ya, Doc, gracias. Súper. Alguien que no sé quién quiere hablar, que escucho su voz o su respiración. No sé quién activa su micrófono. ¿Alguien más? ¿Nadie? Qué bien. Entonces continuamos. Doc, una consulta. En el caso del ritmo sinusal, el intervalo RR puede variar por algunos, por así decirlo, por algunos segundos o tiene que ser exacto en un ritmo sinusal. ¿El intervalo? Claro, pero en el ritmo sinusal nos indicó que el intervalo RR tiene que ser constante. Ajá. Pero si no es constante, digamos que varía por algún cuadradito, bueno, por algunos segundos o milisegundos. Ya, puede variar en máximo un cuadrado pequeño, por si acaso. ¿Ya? O sea, normalmente está relacionado con que el conteo no es el adecuado y que les sobra o les falta un cuadrado pequeño. ¿Ya? Normalmente es exacto, pero según la literatura, pues sí, un cuadrado pequeño es lo máximo de mal conteo que deberíamos tener. Más de eso, entonces estamos frente a un ritmo irregular. Ok, doctor. ¿Alguna otra duda?
Antes que pasemos con lo... ¿A qué bien tengo media hora todavía? Uy. Entonces, dime. Sobre los 5 aspectos para decir que es un ritmo sinusal, sí o sí tiene que cumplir los 5 o ya no sería un sinusal. Buena pregunta. Sí, tiene que cumplir todas las características para decir que es un ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque si no cumple una, estamos diciendo que es un ritmo no sinusal, ¿ya? Tiene que cumplir todas las características. Y si no cumple una, entonces estamos frente a un ritmo no sinusal. Buena pregunta. Ya, gracias. ¿Alguien más? Recuerden que esto viene en su examen de la próxima semana, por si acaso. Su primer examencito de hito 3. Ok. Entonces, cada onda va a tener características específicas para decir que es normal, ¿ya? La onda P, que es la primera que va a representar la despolarización auricular, lo podemos dividir en dos como tal, ¿ya? Que va a ser la primera mitad, vamos a poder representar la despolarización de la aurícula derecha y la segunda mitad vamos a poder representar la despolarización de la aurícula izquierda, ¿ya? En la cual en su duración en tiempo debería tener una característica menor a 0.12 segundos y en su relación con el voltaje tendría que tener una relación menor a 0.25 milivoltios, ¿ya? Esas son las características normales dentro de la onda P. Vamos a tener la onda P positiva en casi todas las derivaciones. La persona que ha activado su micrófono, por favor, pregunta o apágalo. No sé quién será. Si hay pregunta, no hay problema. Pregúntame antes de que siga avanzando y si no, pues apaga tu micrófono, por favor. Qué bien. Las ondas P la onda P va a ser positiva en casi todas las derivaciones, ¿ya? En casi todas las derivaciones vamos a tener onda P positiva. La única donde sí vamos a tener una onda P negativa es en ABR, ¿ya? Y podemos tener una onda P positiva o una onda P negativa por sus características a través de las cámaras en B1, pero en el resto técnicamente todas deberían ser ondas P positivas, exceptuando obviamente ABR. El complejo QRS, vamos a ver que el complejo QRS va a tener la característica de despolarización ventricular. Ya habíamos visto que la onda Q representa la despolarización del septum, la onda R la despolarización de las paredes libres del corazón, la onda S la despolarización de las bases cardíacas, ¿ya? En la cual en duración todo el complejo QRS debería tener una característica menor a 0.12 segundos y en voltaje debería tener una característica menor a 2 milivoltios, ya desde la parte más alta de la onda R hasta el final de la onda S, ya. Así vamos a medir el voltaje del complejo QRS, ya. Por el cual vamos a ver que sus características que yo les había dicho en un inicio, que es la primera onda negativa que vamos a tener, la onda que va a ser la onda Q, la onda R que tiene un voltaje mucho mayor en todo el complejo QRS que es positivo, y la onda S que va a ser la segunda negativa pero que tiene más voltaje en comparación a la onda Q. Estas características la vamos a encontrar casi en su totalidad en derivación de 1, de 2, de 3, ABL, ABF, B5 y B6, ¿ya? Es decir, casi en todas las derivaciones vamos a encontrar esto de onda Q, onda R, onda S. ¿Qué puede ocurrir por sus características de despolarización en realidad, pero que sigue siendo normal? Que no se pueda percibir la onda Q, ¿ya? Que está presente en realidad, pero que no se puede percibir en el electrocardiograma, y en todas las derivaciones vamos a tener estas características.
¿Dónde tenemos alteraciones o variaciones? No alteraciones, variaciones. Las variaciones en B1 y B2, por ejemplo, que la onda S tiene mayor voltaje, sigue siendo negativo, pero va a tener mayor voltaje en relación a la onda R, y eso puede ocurrir en B1 y B2, ¿ya? En cambio, en B3 y B4 vamos a tener la característica de que puede ser isodifásico tanto la onda R con la onda S. Y en ABR vamos a ver que al tener características negativas, la onda Q acá sí va a tener mayor voltaje en comparación, y la onda R va a ser un poquito más achatada. Ya sigue siendo positivo, pero es mucho más achatada en relación a. Entonces, estas son las derivaciones que, o las características que vamos a tener complejo QRS. Eh, ah, Casi, más bien tengo ordenado estas diapositivas. ¿Qué tenemos que aprender? Al final del complejo QRS vamos a tener un punto importante llamado el punto J, o el que punto J significa join, por si acaso, ¿ya? El punto de unión, en la cual el punto join es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a través de esto vamos a ver si hay alteración del segmento ST, ¿ya? Que el segmento ST es este espacio, esta línea plana que ven, ese es el segmento ST, ¿ya? Entonces, el punto join es muy importante para cuando ya empecemos a aprender patologías, para decir si hay elevación del segmento ST o infradesnivel del segmento ST, ¿ya? Entonces, este es el famoso punto join o punto J, me da igual como le quieran decir, ¿ya? Pero sí va a ser muy importante cuando ya empecemos a hablar de patologías. Por el cual, la onda T. La onda T va a tener la característica que siempre va a tener mayor voltaje en comparación a la onda P, ¿ya? Si vamos a comparar dos ondas, pues en teoría va a ser, no en teoría, según la literatura, va a tener mayor voltaje en comparación a la onda P. Su duración en tiempo es entre 0.10 y 0.20 segundos. La amplitud la vamos a variar en dos, que va a ser en las frontales y en las precordiales, que tiene que ser menor a 5 milímetros y menor a 10 milímetros en las precordiales, ¿ya? En su primera porción ascendente vamos a ver una característica lenta, y en la porción descendente una característica rápida de repolarización. Suele ser positiva en casi todas las derivaciones, exceptuando ABR, ya que es la derivación negativa por excelencia. Podemos tener algunas variaciones, sí. De B1 a B4 puede ser negativo en pacientes pediátricos, en pacientes de raza negra y en el 25% de las mujeres. ¿Por qué en el 25% de las mujeres? Porque puede estar relacionado con un trastorno de anemia ferropénica, en la cual sí podría darnos una onda T negativa en esos casos, ¿ya? O sea, pero anemia ya muy severa, que puede ocurrir en algunas damas. Entonces, en esos casos podemos tener esas variaciones, pero si hablamos de electrocardiograma normal, la onda T tiene que ser positiva en todas las derivaciones, exceptuando ABR. Ay, caramba. Ahí estoy. Dime. Doc, una consulta. En el caso de ver el voltaje del punto Q y del punto S, ¿hay algún ejercicio en el cual se pueda determinar el voltaje? O sea, ¿hay la probabilidad de que usted nos diga calcule el voltaje del punto Q o del punto S? No, no soy un desgraciado, pero algunos colegas sí les puede decir si es... calcúleme el voltaje y la cantidad de tiempo del complejo QRS, por ejemplo. En realidad esto ya les he enseñado, que es al inicio del electrocardiograma.
para saber si realmente está cumpliendo pues la cantidad del voltaje o en la cantidad del tiempo. Por eso esto está al inicio, para que puedan verificar si exactamente está cumpliendo las reglas, ¿ya? O sea, eh, normalmente para mí ya es relativamente sencillo ver y saber que algo está mal, ¿ya? Pero ustedes iban a tener que aprender como cuando yo era estudiantito, que es contar por cuadrados pequeños en el tiempo y en el voltaje, ¿ya? Así vayan practicando ustedes, porque es importante, por si acaso. No soy tan tramposo. Eso sería ser un desgraciado, lo que me hacían de internado, en internado, pero en este caso no, porque todo lo demás ya es difícil, entonces no necesito que esto sea más difícil, ¿ya? Ya, gracias. Ok, entonces, ahora los segmentos y los intervalos, ya que normalmente lo dejo al final porque es un poquito más difícil en comparación a las ondas. Las ondas es fácil aprender. Línea isoeléctrica. ¿A qué vamos a decir a la línea isoeléctrica? Es un periodo de polarización total, ¿ya? Normalmente las líneas isoeléctricas vamos a encontrar segmentos, ¿ya? Primero me voy a ir con segmentos. Vamos a tener el segmento PR y el segmento ST, ¿ya? El segmento PR, que la literatura te dice que está al final de la onda P y antes del inicio de la onda Q, en la cual acá tenemos esta línea isoeléctrica, ¿ya? Por el cual a esto vamos a llamar el segmento PR. Pero ¿qué es lo que va a significar el segmento PR? El final de la despolarización auricular y el inicio de de la despolarización ventricular, ¿ya? El final de la despolarización auricular y el inicio de la despolarización ventricular, ¿ya? Dicho de otra manera, lo que voy a ver es la generación del impulso, que ya tenemos la despolarización auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular, es decir, este paso, ¿ya? Este paso es lo que voy a ver en el segmento PR o PQ, ¿ya? A eso nos vamos a referir con el segmento, por eso es una línea isoeléctrica. Mientras que el segmento ST, que se va a encontrar al final del complejo QRS y antes del inicio de la onda T, ¿ya? Recuerden, tienen que ser líneas isoeléctricas si decimos que son segmentos. Entonces, el segmento ST va a ser el periodo de despolarización total, porque, como estamos viendo, al final de la despolarización auriculoventricular, porque ya ha ocurrido, vamos a ver el proceso de la repolarización como tal, ya repolarización ventricular en este caso. Entonces, por eso es importante ver el segmento PR y el segmento ST. Dentro de las características, el segmento PR sí va a ser en tiempo, sí va a ser más corto en comparación al segmento ST, ¿ya? Por el cual, si vemos un segmento PR o segmento PQ más corto todavía de lo que ya es o más largo, eso también significa algo, que el trayecto que les había mostrado hace un momento, por algún motivo se está haciendo más corto, o sea, esto es más rápido, o la transmisión de la generación del impulso está yendo de manera más lenta, ¿ya? En cambio, en el segmento ST, si tenemos un alargamiento o tenemos un acortamiento, igual va a representar que lo que preguntaba su compañero hace un momento, una repolarización precoz cuando es mucho más corto. ¿Por qué estará ocurriendo? Puede ser por múltiples factores, ¿ya? Desde algo tan simple como alteración de equilibrio hidroelectrolítico hasta alteración anatómica, alteración de el sistema cardionector, o sea, pueden ser muchas cosas. Por ese motivo tenemos que aprender cuáles son las características entre la parte de los segmentos y los intervalos, ¿ya? Eso con los segmentos. El segmento ST va a ser uno de los más importantes porque, como pueden ver, está justamente al lado del punto join,
en la cual a través de esto podemos decir si hay una alteración con elevación del segmento ST o infradesnivel del segmento ST. Ya que eso lo vamos a ver un poco más adelante, así que manténganse solo con lo que les estoy diciendo. Los intervalos. Los intervalos nos va a ayudar a entender cuál es la función auricular y cuál es la función ventricular, ¿ya? El intervalo PR, que va a ir desde el inicio de la onda P hasta antes del inicio de la onda Q, el intervalo PR que va a ir de 0.2 a 0.20 segundos, vamos a ver en este espacio la despolarización auricular y la repolarización auricular, ¿ya? Por eso el intervalo PR vamos a determinar la función auricular como tal, mientras que el intervalo QT vamos a ver al inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, ¿ya? Me he olvidado rayárselos. Desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T vamos a decir el intervalo QT, ¿ya? En este sentido es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ver función ventricular, porque estamos viendo la despolarización ventricular y la repolarización ventricular, ¿ya? Por eso es cuando tenemos un alargamiento o un acortamiento del intervalo PR o el intervalo QT, a grandes rasgos puedo decir que puede existir alguna alteración auricular o alguna alteración ventricular, ¿ya? Eso relacionado con los segmentos y los intervalos. Por eso son tan importantes todo el conjunto del electrocardiograma como tal. Uy, tengo 10 minutos todavía. Preguntas en este espacio. No. Dios mío. Preguntas. Nada. Puta, esto es difícil. Dios mío. En esto tardo 30 minutos en explicar, porque tengo que usar pizarra. Si no hay ninguna pregunta, yo realmente prefiero dejar esta parte para la clase teórica, o sea, para la clase física, perdón. ¿Por qué? Porque tengo que escribir en la pizarra a través del triángulo de Einthoven que puedan ver específicamente de dónde sale. ¿Por qué? Porque aprenderme esto, todos pueden aprenderse esto, ¿ya? Todos absolutamente pueden aprenderse esto, pero cuando ya tú tienes que explicar el por qué o de dónde sale, ahí ya es lo difícil. O sea, la diferencia entre un médico que solamente da justificaciones médicas y un colega pues de calidad, ya que, bueno, todos ustedes van a ser colegas de calidad, entonces vamos a aprender de la manera adecuada. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos llevado al día de hoy? Como les he dicho, el electrocardiograma es muy largo. Dime. Doc, una pregunta. Bueno, tal vez un poco estúpida, pero no entiendo. Vi que hay muchas despolarizaciones y todo, y hay una repolarización ventricular, pero ¿dónde vemos la repolarización auricular? ¿Aparece? ¿No aparece? Ya, ¿Por qué? buena duda. La repolarización auricular técnicamente se encuentra en este espacio, ya donde está el segmento PR. ¿Por qué no figura? Porque si nos vamos al sistema cardionector, la característica del músculo ventricular es tan amplia que no nos da una visualización clara de la repolarización auricular, ¿ya? O sea, la generación del impulso ventricular pues nos impide tener una visualización como la tenemos de la repolarización ventricular, pero la repolarización auricular sí la tenemos en este segmento, ¿ya? Eso es lo que nos dice la literatura. Sí está la repolarización auricular, solo que por las características de la despolarización ventricular, al tener mayor cantidad de músculo como tal, pues en el electrocardiograma no hay una figura como tal. Sabemos que se encuentra en este espacio, ¿ya?
Por eso es importante a través del segmento PR determinar si tenemos alteraciones o no. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Doc. No te preocupes. ¿Alguna otra duda? Doc, Dime. tal vez me podría explicar algo superficial. En caso de un ACV, ¿qué es lo que significaría alterado en un electrocardiograma? Ok, no te escuché muy bien porque es como que había interferencia. ¿Me dijiste ACV? Ajá. ¿Accidente cerebrovascular? Doc. Ya, es que, bueno, en el ACV podríamos tener muchas cosas. Supongamos que este es un cerebro, ¿ya? Supongamos que este es un cerebro. Como ustedes han debido aprender en la parte de neuroanatomía, dependiendo si es frontal y demás, entonces ahí es otro tipo de alteraciones u otro tipo de características, ¿ya? En ese caso es muy variante saber qué es lo que ocurriría en el programa con alteraciones de, por si acaso. O sea, tendría que ver dónde es el accidente cerebrovascular específicamente para ver qué tipo de alteraciones podría tener a nivel cardíaco. Dime, Doc, y en el caso de un accidente, de un infarto mesentérico, ¿cómo sería? ya, dependiendo de las características, porque ahí podemos tener centros de control, técnicamente alterarías en el tiempo a las despolarizaciones, ¿ya? O sea, aceleraría todo este proceso. Técnicamente incrementa la frecuencia cardíaca y esto ocurre de manera más rápida, ¿ya? No sé cuál es la relación o por qué me están preguntando esto, pero, o sea, de que existe, sí, de que es tan habitual y que lo veo en el electrocardiograma, pues no. Más que todo lo voy a determinar a través de un electroencefalograma, ¿ya? Que tú pidas electro para un paciente con ACV no tiene mucho sentido, la verdad. Dime. Dime, Surco. Bueno, Rodrigo levantó la mano, no sé si quiere hablar. Lía, dime, ya que Rodrigo no habla. Doctor, disculpe, tengo una pregunta. En la onda T mencionó que en ABR se mostraba la despolarización de paredes libres en el complejo QRS, en la R minúscula. ¿Por qué sucede eso? O sea, mencionó que ocurría que la onda era mucho más pequeña a lo de lo normal. Ya, dentro del complejo QRS, más bien me quedé en esto. Como podemos ver, por las características del músculo en realidad, la onda Q representa la despolarización septal, ya la despolarización del septo. Entonces, cuando ocurre la despolarización de las paredes libres, al tener una característica de mayor despolarización, hablando exclusivamente del músculo cardíaco, pues la onda Q no representa un gran porcentaje de cambio de voltaje, ¿ya? Por eso es más pequeño en relación. La onda S sí tiene más voltaje en comparación a la onda Q por sus características de la despolarización de las bases cardíacas, ¿ya? Hasta las fibras de Purkinje. Entonces, más que todo por eso. Aunque dijiste algo raro de la onda T, creo que dijiste. No sé si habré... Es que no recuerdo bien, mencionaba en una de sus diapositivas sobre el voltaje de la R, que era cuando estaba en minúscula era porque su voltaje era menor. En una de sus diapositivas mencionaba. ¿En este? Ahí, sí, porque ¿por qué se da? Porque ahí, Ah, ¿por qué se ya, da eso? ya. ¿Cuál es el detalle en estos y por qué tenemos algunas alteraciones? Aquí está.
la visualización que tengamos, no es que hay una alteración a nivel ventricular ni nada por el estilo, por si acaso, sino que la generación del impulso se da de manera normal. ¿Cuál es el detalle? Pues las diferentes cámaras van a ir captando. ¿Por qué ABR, por ejemplo, es un ejemplo? ¿Por qué ABR son donde tenemos todas las ondas negativas? ¿Por qué ABR es donde se encuentran todas las ondas negativas? Bueno, porque acá vamos a tener, vamos a poder apreciar cómo se va el impulso. Recuerden, es negativo cuando se aleja el impulso de la cámara en cuestión, ¿ya? En este caso de la derivación ABR, toda la generación del impulso se va, por eso todas las ondas son negativas. Entonces, en la parte del complejo QRS, en estas derivaciones, que creo que es B4, B5, ocurre algo similar, o sea, en realidad estamos, B1, B2, perdón, estamos viendo cómo la generación del impulso, exclusivamente hablando de la parte ventricular, tiene otra característica a través de la cámara B1 y a través de la cámara B2, ¿ya? No es que se altera la despolarización, sino que la captación de la cámara es diferente, ¿ya? Buena pregunta. Gracias, doctor. Super. ¿Algo más? No. Dime. Doctor, ¿se me escucha ahora sí? Doctor, he leído en otras bibliografías que igual hay una onda U después de la onda T, que es una pequeña onda, doctor. Ya, buena duda. No me acuerdo si lo tengo acá. Creo que no. A ver, la onda U técnicamente sí representa, forma parte del electrocardiograma como tal. Pero ¿cuál es el detalle? La onda U en adultos no está presente, ¿ya? La onda U podría presentarse de manera normal, principalmente en pacientes pediátricos, que normalmente está relacionado entre el final de la repolarización ventricular y el inicio de la despolarización auricular, ¿ya? Es una pequeña onda que es mucho más pequeña que la onda P inclusive. Pero, ¿por qué no está en mis diapositivas? Porque como estamos en fisiología de adultos, no menciono la onda U. Lo menciono más que todo en la parte de EKG patológico, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay onda U en un paciente adulto, eso sí es raro. No debería ocurrir. ¿Hay alguna característica en la cual puedan presentar onda U un paciente adulto? Sí, que sean extremadamente delgados, ¿ya? ¿Por qué extremadamente delgados? Porque normalmente la masa en general musculoesquelético, el músculo cardíaco también es menor. Entonces, en esos casos, sí se podría representar que hay una onda U que viene después de la onda T, por si acaso, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Doc, si es sobre el examen del día de mañana, que tenemos, no, sobre el de del día lunes, que sería delito 3, ya nos va a mostrar un electrocardiograma. Claro. Y, o sea, ahí ¿cómo sería lo correcto hasta el conocimiento que nos tenemos ahora que lo leamos o en el caso? Ya, buena pregunta. Dependiendo del grupo que les toque, yo les voy a mostrar electros y va a decir algo en específico, qué sé yo. Calcule la frecuencia cardíaca, determine si tiene, si es un ritmo sinusal o no sinusal. Hay alguna alteración en relación con las características de las ondas o segmentos o intervalos, o sea, todo lo normal que hemos avanzado. Pues usted igual determina el eje, todo esto puede ingresar o explique el triángulo de Einthoven, así, ese tipo de cosas.
Ya, gracias. Súper. ¿Alguna otra duda antes de que me vaya a mi otra clase? Doctor, disculpe, en un electrocardiograma, ¿cómo podríamos identificar un infarto agudo de miocardio? Vaya, eso es más adelante. Tengo EKG patológico, entonces no se aceleren todavía. Pero es a través del segmento ST, por si acaso. Ok, gracias. Súper. ¿Alguna otra duda? Doctor, una pregunta Dime. sobre la onda P. ¿Puede haber una ausencia de onda P y por qué sucede? No debería haber una ausencia de onda P porque significa que no hay una despolarización auricular, ¿ya? No es normal. Si no hay, entonces eso significa que no hay una presencia de despolarización auricular. Igual en EKG patológico les explico esa parte, pero buena pregunta. ¿Algo más? Ok. Bueno, nos vemos mañana en su examen. Voy a tratar de comenzar en punto por si acaso. Pregunta, ¿mañana tienen práctica? No sé qué práctica tienen antes de la clase. El grupo A tiene evaluación de experimento de hito en microbiología. Ok, bueno, voy a tratar de comenzar a lo máximo 5,5, chicos, porque necesito que abarquen bien su tiempo. Voy a considerar un poquito, pero a ver, veamos cómo va. Ya tienen 30 minutos para su examen mañana, por si acaso. Ya está impreso su examen, está en la universidad, entonces lo tengo guardado por ahí. Así que ojalá les vaya bien porque ya tengo todas sus notas y realmente lo necesitan, por si acaso. Ok, nos vemos. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana, Doc. Hasta Hasta mañana.